Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Hola. Tengan ustedes buenas tardes, o noches, dependiendo en el lugar, en donde se encuentren. Desde aquí, les mando un saludo cordial. Quien les habla, detrás de la pantalla, es Jaime Matallanos. Yo soy, el encargado de este canal, junto a mis mods, mandándonos información, para traerles hacia, ustedes. Sean bienvenidos, al canal, de Centro de Información, Sísmica y Volcánica. Hace una semana, salió un tuit de la ONU, diciendo que se vendría, un terremoto de gran magnitud, para América Latina. Por lo cual, es totalmente cierto. Y no queremos alarmar a la población, o crear pánico entre nosotros, por el cual, en el día de hoy, identificaremos las zonas, de América Latina, que están propensas, a un terremoto de gran magnitud. Sin más, preámbulo, vamos con la información. Expertos advierten amenaza de devastador sismo de 9,0 en América Latina. Según expertos, existe una posibilidad de que un terremoto de magnitud 9,0 afecte a países de América Latina como Chile, Ecuador y Guatemala, seguidos por Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. De acuerdo con la División de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, desde el año 2000, 152 millones de personas en América Latina y el Caribe han sufrido las consecuencias de constantes fenómenos naturales como huracanes, terremotos, sequías e inundaciones, y según el organismo estas zonas son las más propensas a sufrir sismos de gran magnitud. En total se han registrado 1.205 desastres naturales derivados de o vinculados con el cambio climático, entre los que se encuentran inundaciones, huracanes y tormentas, terremotos, sequías, aludes, incendios, temperaturas extremas y eventos volcánicos. De acuerdo con los datos de la ONU, más de 14 millones de personas en América Latina y el Caribe, sumando pérdidas económicas que ascienden a 54.000 millones de dólares. Devastador sismo podría afectar a América Latina. Las naciones de América Central y la costa oeste de Sudamérica están situadas dentro del Anillo de Fuego, una zona del Océano Pacífico en la que proliferan los volcanes activos y frecuentes terremotos. En la región occidental de América del Sur se han registrado más de una cuarta parte de los terremotos de 8,0 grados o más desde el año 2000, lo cual ha puesto a expertos sismólogos en alerta ante la posibilidad de un sismo que pueda afectar simultáneamente a varios países de la zona. Estudios sismológicos señalan que la costa de Ecuador, Perú y el norte de Chile se encuentran en una zona en la que se aumenta el riesgo de un sismo de gran magnitud en un futuro no muy lejano. Según expertos, existe una posibilidad de que un terremoto de magnitud 9,0 se presente en dicha zona del continente americano, debido a que la región de Arica, en Chile, es una zona en la que la actividad sísmica es constante. Todo este acontecimiento se dio por un tuit que dio la ONU, en referencia a los desastres naturales que acontecieron en los últimos 10 años al planeta. Pero analizando más a detalle, ¿realmente hay un riesgo de que se produzca un terremoto de gran magnitud? La respuesta es sí. A continuación veremos del por qué existe esa posibilidad de un gran terremoto en América Latina. Si bien, es cierto, a lo largo de los últimos 700 años, el cinturón de fuego ha sido sacudido por una serie de grandes terremotos, por el cual los países que tendrán terremotos de gran magnitud y una alta actividad sísmica, que es totalmente normal, son Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá, El Salvador, México, Estados Unidos, Canadá, Alaska, Nueva Zelanda, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Japón, Tailandia, Taiwán, China, Rusia. Estos países bordean el cinturón de fuego del Pacífico, por el cual, cada 100 años tendrán terremotos de 7,9, cada 200 años, tendrán terremotos 8,9, y por último cada 300 años a menos tendrán terremotos superiores a los 9 grados. Por ende, el cinturón de fuego es una zona altamente sísmica y volcánica. A continuación veremos los riesgos sísmico alto entre el norte de Chile y el sur de Perú. Primero comenzaremos con el país chileno. A continuación veremos el siguiente video.
Bueno, ahí tenemos esta nota introductoria para poder ahondar un poco más en este gran terremoto del norte. Hay gente de Arica y de Iquique que está principalmente asustada, preocupada y ocupada sobre este tema. Marcelo, para entender mejor, ¿qué es lo que es este gran terremoto del norte? ¿Cuáles son las placas que se encuentran en conflicto? Okay. ¿Qué es lo que se sospecha en el fondo? No es que se sospecha, la verdad es que acá hay antecedentes concretos porque nadie puede hacer un pronóstico inmediato, claro, pero sí se puede hacer un pronóstico de largo plazo. Esta zona tiene un pasado de grandes terremotos y por lo tanto todo el segmento sur del Perú, más o menos hasta la península de Mejillones acá, la voy a hacer así, ¿cierto? Y seguimos hacia el sur. Esta zona tiene un pasado de grandes terremotos. Acá tenemos una zona de subducción, que es la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esta viene en esta dirección, es una placa submarina, densa y pesada, por eso se introduce bajo la placa sudamericana, y esta viene para acá. Esta es la placa sudamericana y esta es la placa de Nazca. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, Arica, acá tenemos a Iquique, al medio está Pisagua también, ¿cierto? Tenemos Mejillones, tenemos Antofagasta, antiguamente estaba Cobija acá, ¿cierto? Pero se lo llevó el tsunami de 1877. Ahora, lo que está pasando aquí es que tenemos un terremoto, por ejemplo, esto es Arequipa, acá está Tacna, y tenemos el terremoto del 23 de junio del 2001 que rompe este segmento, el segmento más o menos sur del Perú, en esta zona. El terremoto del 23 de junio del 2001 se sintió en Arica, esto es Arica, ¿cierto? Esto es Iquique, esto es Mejillones, esto es Antofagasta. Este terremoto se sintió, esto fue el 2001, ¿ok? Luego tenemos el terremoto también, bueno, antes está el terremoto de 1995 en Antofagasta, este terremoto rompe esta zona, este es el terremoto de 1995 de Antofagasta, la gente de Antofagasta se acuerda muy bien. Está el terremoto de Tocopilla, ¿cierto? El 2007, lo tenemos por acá, Tocopilla, ¿cierto? Rompe más o menos esta zona, Tocopilla, ¿cierto? La verdad es que estos están traslapados, están más o menos se tocan más o menos. Hay una zona churay. Sí. Y luego tenemos el terremoto también, un terremoto interno acá, que es el terremoto del 13 de junio de 2005, es el terremoto de Tarapacá que se le llama, pero este es un intraplaca. Por lo tanto, este terremoto no produce tsunamis porque es continental, es interior, ¿cierto? Este es del 2005, también se tiene que haber sentido fuerte en toda esta zona. ¿Continental cordillerano ya? ¿O? Claro, no, la zona de los, es que sí, más tirado hacia la precordillera, claramente, pero en zona plana tuvo mucho daño patrimonial en las iglesias de adobe, etcétera. Pero está lejos del mar. Esto es el océano, esto que está acá es océano, esto es continente. Si yo sigo para acá, acá viene América, por acá está Sao Paulo, y seguimos para el norte, Ecuador, etcétera, las costas. Pero lo que pasa es que, en rigor, si y acá tenemos otros terremotos más antiguos, 1922, seguimos para el sur, la escala está un poco desordenada, pero en 1906, en la zona central de Chile, 1985, traslapado con este. En rigor, toda la zona de contacto de placas entre la placa de Nazca y la placa sudamericana ha tenido terremotos permanentemente, porque estas placas, como son fuerzas convergentes, se van acomodando. Y cuando la placa de Nazca logra penetrar bajo la sudamericana, meterse por abajo, produce terremotos. Sin embargo, si observan acá, tenemos una zona, esta zona, voy a usar el color rojo mejor. Sí, como quieras. Esta zona es una zona que no tiene actividad importante hace mucho tiempo. Y cuando hablamos de estos 136 años y un poco más, porque en rigor el 9 de mayo de 2014 recién se cumplen 137 años, vemos que esta zona presenta una falta de actividad sísmica relevante y ha pasado mucho tiempo. Ten en cuenta que estas placas, la placa de Nazca con la placa sudamericana, se mueven a una tasa de convergencia de 7 aproximadamente, lo voy a poner acá, porque es 6, algo, 7 centímetros por año. Para que te hagas una idea, tus uñas, si tú no te las cortas hoy día hasta el próximo año, probablemente las vas a tener de este porte de unos 3 centímetros de largo, quizás más. Cada uno es relativo. Sí. 3 centímetros por año. Eso sería la velocidad. Esta placa, la placa de Nazca, la tasa de convergencia acá es del orden de 7 centímetros año. ¿Solo la de Nazca o la sudamericana también? Es la tasa de convergencia, porque los dos tienen movimientos convergentes, se encuentran. Ya. A esa velocidad se mueve. Si han pasado 136 años y un poco más, porque se cumplen 137 ahora en mayo, 136 años multiplicado por 7 centímetros, si yo multiplico por 7 centímetros esto, o por 0.07, para llevarlo a metros, voy a tener del orden de 9.5 metros aproximadamente de deslizamiento acumulado. Las placas, como ha pasado tantos años, y todos los años crecen, esta tasa de convergencia se va acumulando ese desplazamiento, porque no ocurre el desplazamiento, no ocurre, se va deformando el borde costero del norte de Chile, se va levantando, se va deformando el borde costero hacia abajo, una subsidencia intersísmica que se llama eso, y empiezan a pasar cosas. Entonces, ¿qué parámetros conocemos? Tenemos un área, y esta área tiene un largo,
un largo que va desde el sur del Perú más o menos hasta la península de Mejillones, y ese largo es una distancia que yo la puedo medir, son aproximadamente 500 kilómetros. Entonces yo tengo un largo, tengo 500 kilómetros. Tengo un ancho que más o menos va desde la línea de costa hasta la zona de contacto de placas o la fosa, y ese ancho, lo voy a poner en la letra A, es igual aproximadamente a 150 kilómetros promedio, porque varía. En la península de Mejillones estoy más cerca de la línea de la trinchera, pero en Arica estoy a casi 200 kilómetros de la trinchera. En promedio, unos 150 kilómetros. ¿Ah? Entonces tengo parámetros conocidos. Yo con estos parámetros ya macrosísmicos, junto a otros parámetros, puedo estimar el momento sísmico. Hay un parámetro, estas rocas... ¿A qué te refieres con el momento sísmico? ¿Qué pasa? Que para calcular la magnitud, para tener una idea de la magnitud del evento que viene, tú tienes que... existen formas de aproximarse generales, formas promedio. Cuando uno dice el terremoto del norte podría ser 8.8, lo que se está diciendo en rigor es que el momento sísmico en rigor es la mejor forma de representar un terremoto con potencial de tsunami, porque de alguna forma muestra muy bien cómo se libera la energía en la fuente. Y en rigor, el momento sísmico que se expresa por este símbolo está compuesto por un parámetro de rigidez multiplicado por el deslizamiento, multiplicado por el largo y por el ancho. En rigor, esta es una constante. Esa constante es conocida. En promedio, yo utilizo por lo menos 3 por 10 elevado a 10 newton partido por metro al cuadrado. No quiero complicar las cosas, pero en rigor este es conocido. Luego el U es el deslizamiento, lo tengo acá. Entonces yo tengo, si alguien quiere tener una calculadora, pero si yo multiplico 3 por 10 elevado a 10, las unidades después las eliminamos, 3 por 10 multiplicado por el deslizamiento, que es U, 9.5. Por 9.5. Si esto lo multiplico por el largo es 500 kilómetros, pero para llevarlo a metro lo dejo en 500.000 metros, y esto multiplicado por el ancho, que son 150.000 metros, me va a dar un momento sísmico equivalente a no sé, habría que hacer la operación, pero 2, algo por 10 a la 22. Lo más probable es que va a ser algo como eso. ¿Ya? Y yo, sencillamente, para calcular la magnitud, lo meto, hay una fórmula sencilla para saber la magnitud del momento, por ejemplo, que es igual a el logaritmo del momento sísmico menos 9.1, y todo esto partido por 1.5, y si yo aplico eso me va a dar la magnitud es 8.8. Si algún tuitero, algún amigo lo está haciendo, voy a recurrir al Twitter en el permiso, que hagan la operación y les va a dar la magnitud del terremoto que podría venir. Ahora, en rigor, este escenario es un escenario potencial, es un escenario creíble, porque el pasado nos recuerda que fue así, pero nadie puede afirmar que va a romper todo el segmento, nadie puede decir con propiedad que vamos a tener un 8.8 calcado y que los modelos funcionan, porque los modelos son simplificaciones de la realidad. Lo otro es que este deslizamiento acumulado es un valor promedio. 9.5 metros es el deslizamiento acumulado desde 1877, pero ten en cuenta que para el terremoto del 2010, frente a las costas de Constitución, tuvimos hasta 20 metros de desplazamiento. Para que hayan 20 metros de desplazamiento, en esa zona se acumuló energía por más de 300 años. Entonces, la verdad es que el pasado, la prehistoria de esta zona, la paleosismología, también es incomprendida con propiedad. Nosotros estamos asumiendo un escenario potencial similar o parecido al que ocurrió hace 136 años. Pero para que te hagas una idea, en Japón, el evento que sobrepasó toda la costa de Tohoku y que mató a cerca de 19.000 japoneses, era un evento que no ocurría hace más de 1000 años, y es por eso que los japoneses lo habían olvidado. ¿Y qué pasa si ocurre el evento de los 1000 años aquí? Realmente sabemos cómo va a ser, y es por ello que ante tanto... O sea, nos situamos en el último gran conocido. Ese es el peor escenario creíble, porque es el conocido, porque generalmente la gente piensa que donde no ha ocurrido algo, no ocurre. Sin embargo, las lecciones aprendidas después de Sumatra Andaman en diciembre del 2004 en Indonesia, las lecciones aprendidas después de Japón, es que lo principal es que si no ha ocurrido, ojo, puede ocurrir. Ahora veremos el análisis del riesgo sísmico que hay en la costa central del Perú. Que también podría ocurrir un terremoto de gran magnitud para esa zona. Sísmicas en la cordillera son el departamento de Amazonas, Cajamarca, San Martín, toda la parte de los departamentos Cerro de Pasco, Junín, que está en la zona de más hacia la selva que hacia la cordillera, el Guaitapayana, que está en Huancayo, ¿no? El
del Cayón del Colca, que está en la Sierra de Arequipa. Son las zonas más sísmicas. Pero entonces uno se pregunta, ¿y todos estos sismos por qué se producen? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Entonces uno mira esta figura, ¿no? Esta figura es la explicación de todo. Así que miremos bien y tratemos de entender, para que no nos preguntemos, ¿por qué ocurren los sismos? ¿No? Aquí vamos a tener la respuesta a todo. Esto que tengo aquí de celeste es la placa oceánica. Esto que está aquí, la placa continental. Un volcán porque está en la zona sur del Perú, donde está Arequipa. Pero un poquito más al centro está Lima, está Chancay aquí, ¿no? Aquí donde hay cordilleras, no hay volcanes, hay cordilleras, ahí está. Listo. Estos círculos que vemos aquí, fíjense ustedes cómo se mueven, el sentido en el cual se mueven los círculos. Y fíjense que ese movimiento hace que salga una flecha. Esa flecha está mostrando que el material caliente que está dentro de la Tierra, la roca fluida, caliente, sale de abajo como un chorro, sale y se pega en la base de la placa oceánica. Y es como poner una vela, como decimos, un cirio debajo de un trozo de cera. Ponemos la vela debajo y el fuego lo va derritiendo y se abre camino. Entonces es igual acá. El material caliente que sale de la Tierra se mete por debajo de la corteza oceánica, la rompe y se mete como una cuña. Y eso es todos los días. Entonces todos los días una cuña se va metiendo, y eso hace que la placa oceánica se mueva hacia el continente. Y por el otro lado del continente también está avanzando hacia el mar. Entonces las dos placas se chocan y tienen una superficie de contacto aquí. La placa oceánica, como es más frágil, más débil, se mete por debajo del continente. Y esta superficie de contacto, ahí se producen los sismos. Porque las dos placas se están raspando, se están ahí friccionando, y ahí se generan los sismos. Ustedes piensen un poquito, imagínense un poco. Si esta placa era plana al inicio y la placa oceánica era plana, cuando los dos chocaron, ¿qué se forma? La cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes se ha formado por el choque de las placas. Y el choque de las placas genera sismos. Si estas placas nunca hubieran chocado, no habría sismos. Y si estas placas nunca hubieran chocado, no habría cordillera. Entonces la cordillera es el resultado directo del choque de las placas. Entonces nosotros miramos hacia la cordillera y decimos, qué bonita cordillera, qué bonita, qué hermosa, la mejor cordillera del mundo. Eso se ha formado por el choque de placas. Por eso hay sismos. Y ahora, ¿qué tenemos encima de la cordillera, estas cosas blancas? Los nevados. Cuando los nevados se derriten, ¿qué forman? Los ríos, y eso tomamos el agua nosotros. Significa que si no hubiera cordillera, no habría nevados, no habría agua. Y si no habría cordillera, las placas nunca hubieran chocado y nunca hubiera habido sismos. Cada vez que se genera un sismo, la cordillera crece más. Entonces, ustedes saben perfectamente que si la cordillera crece más, vamos a tener más nevados y más agua. Entonces, en conclusión, los terremotos son necesarios para la vida del hombre. Si no hay terremotos, no hay agua. ¿Queremos agua? Más terremotos. Y esto que ven acá ustedes, es como el pulso de la tierra. Así cuando nosotros nos desmayamos, inmediatamente nos agarran la muñeca para ver si tiene pulso. Ah, está vivo, dice. Esto es el pulso de la tierra. Y la tierra, cuando queremos saber si está viva, solamente lo sabemos cuando produce sismos, cuando produce erupciones volcánicas. O sea, mientras haya sismos, nosotros deberíamos estar contentos porque significa que la tierra está viva. El día que no haya sismos, esto se está apagando. Y si esto se apaga, la tierra desaparece. Entonces, no le echemos la culpa al sismo. El sismo nos da agua, nos da vida.
El problema es otra cosa, que eso lo vamos a ver luego. Pero les voy a contar lo interesante, dónde va a ocurrir el próximo sismo en el Perú, que es lo que ustedes han venido aquí deseosos por saber. Pero dice, ha habido un sismo hace poco, ¿no? O sea, la población se ha asustado, todo este sismo que había en Lima también hace poco, la gente llama asustados, ¿cuándo va a haber el próximo sismo? Como si uno fuera divino, ¿no? Pero la idea va por aquí. ¿Qué es un sismo de magnitud 6? ¿Qué es uno de 7, 8, 9? Esto tenemos que entenderlo bien para que podamos entender también esta figura. Esta superficie que vemos aquí, que empieza en esta línea de aquí, lo vamos a ver en la siguiente figura, acá. Ahí está Lima, Tahuacho, Chancay está un poco por el medio, ¿no? Entonces, acá está la costa, esas placas que empiezan a chocar, ese inicio del choque de placas está aquí, en esta línea. O sea que las placas empiezan a chocar con relación a Chancay, más o menos 200 kilómetros tierra mar adentro, ahí empiezan a chocar las placas. Significa que en toda esta zona se produce el contacto de placas. Y significa que todos los sismos deben ocurrir aquí. Entonces, ¿por qué se producen los sismos? Ya hemos visto que las dos placas están pegadas y se están raspando entre ellas. Entonces, si tuviéramos dos planchas finas, ponemos una encima de la otra, se mueve. ¿Qué haría que la placa, que esta plancha no se mueva? Si aquí hubiera una protuberancia, un estorbo, pongo la plancha, no se mueve. Entonces, supongamos que sean dos láminas de vidrio. Entonces, esta lámina de vidrio, encima le pongo gotitas de agua, luego pongo la otra plancha, ya no se quiere mover ya. Hay que hacer fuerza y fuerza para que se mueva. Esas gotitas de agua que he puesto, los sismólogos le llaman asperezas. Entonces, cada vez que ocurre un sismo, o un terremoto si quiere, tiene que romperse una aspereza. Tiene que romperse una de esas piedritas que está estorbando que las placas se muevan, que están evitando que las placas se muevan. Entonces, la pregunta es, si ocurriera un sismo de 6, magnitud 6, ¿de qué tamaño sería la aspereza? ¿De qué tamaño sería la piedrita que tiene que romper? Entonces, si miramos bien, acá hay una manchita celeste. Este es un sismo de 6, pequeñito, pequeñito. Un sismo de 7, un poquito más grande. Un sismo de 8, como el de Pisco, por ejemplo, o como el del año 70 que ocurrió aquí al norte, sería esta mancha, varias asperezas. En el sismo de Pisco claramente se demostró que fueron dos asperezas grandes, y muchas pequeñas, pero dos grandes. Pero si ocurre un sismo de magnitud 9, que se supone es el que va a ocurrir frente a Chancay, ¿de qué tamaño va a ser la aspereza? Ahí está el amigo, lo está despertando allá. Han hecho guardia seguro, ¿no? A ver, el de magnitud 9, ahí está, despierte, magnitud 9. Un sismo magnitud 9 rompe desde aquí abajo hasta aquí 400 kilómetros, 500 kilómetros. Un sismo magnitud 6, un pedacito nada más. Entonces, ¿los sismos pequeños ayudan a liberar la energía de los grandes sismos? No. Un sismo magnitud 6 solamente rompe 1 centímetro, una magnitud 5, una micra. Un sismo magnitud 9, 400 kilómetros, 500 kilómetros. Y esto no significa que solamente esta zona va a ser afectada desde Piura hasta Arequipa, con un sismo de estas características. ¿Ya? Entonces, este es el aporte que hace la ciencia. Pero ¿cómo lo ha hecho? Eso es lo más importante. A ver, vamos, para que lleguemos a entender esto, ¿cómo se ha hecho? A ver, miren aquí. Este es un terremoto del año 2004, magnitud
9.2. Es un terremoto que ocurrió en una zona que se llama Sumatra. El terremoto empezó en esta estrellita roja y si nos vamos al costado, el terremoto se fue completamente hacia el norte. 1200 kilómetros de altura. Desde aquí hasta aquí, 1200 kilómetros de altura. Esas asperezas que hemos visto antes, a partir de ahora, cada vez que veamos una mancha roja, es una aspereza que se rompe. Y esas son las que generan el terremoto. Entonces, en 1200 kilómetros, lo vamos a ver acá, ¿cuántas asperezas se rompieron? Ahí vamos a contar, a ver. Una, grande, 2, 3, 4. El terremoto se propaga, y va avanzando en una u otra dirección. Y cada vez que encuentra un estorbo, por así decirlo, esa energía que se propaga, la vence, la rompe y genera el terremoto. Cuanto más grande es el terremoto, dura más. Y cuanto más pequeño es, pues obviamente dura menos. Entonces, este terremoto, ahí en las placas, ¿cuánto tiempo duró? Ahí arriba pueden mirar. ¿Cuánto tiempo ha durado? 500 segundos. Entonces la pregunta es, si dura 500 segundos, ahí donde se rompe, si ese terremoto ocurriera frente a Lima, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo vamos a sentir nosotros aquí donde estamos sentados? Entonces, obviamente no va a ser 500 segundos. Mínimo va a ser el doble. Mínimo. Porque el terremoto cuando ocurre es como cuando uno golpea la campana. Le da un golpe y la campana sigue. El terremoto es idéntico. Entonces, si esto dura 500 segundos, ¿cuánto tiempo duraría aquí el suelo sacudiéndose? Mínimo el doble. 1000 segundos. Entre 60, más de 15 segundos sacudiéndose el piso debajo de nuestros pies. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿no? 15 segundos, ¿todo esto soportará 15 segundos sacudiéndose? Eso hay que preguntarse. 15 minutos. ¿Las casas nuestras soportarán 15 minutos sacudiéndose? Es la otra pregunta. Ahora, para no ir tan lejos, el terremoto de Chile del 2010, que tuvo una magnitud de 8.8, ese terremoto duró 150 segundos. El doble sería 300 segundos. Entre 60 sería 5 minutos moviéndose el piso debajo de los pies. Entonces empecemos por ahí, ¿no? Eso es aparte de las réplicas, porque después del sismo vienen las réplicas que van a durar menos que el sismo principal, pero va a generar eso. Entonces la pregunta es, nuestras casas, nuestros colegios, ¿no? Las estructuras del cuartel o de la zona militar, ¿va a soportar 5 minutos sacudiéndose? Luego vamos a ver cuánto se va a sacudir. Pero esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Ya? El GPS, si lo pongo en mi cabeza, me dice en qué dirección estoy yendo y a qué velocidad. Entonces, lo normal es que la placa continental donde está Chancay avance hacia el mar. Eso es lo normal. Si todos los días me dijera el GPS, Chancay se está yendo hacia el mar a tal velocidad, fantástico, no hay ningún problema. Pero si el GPS me dice, hey, espera, Chancay está retrocediendo. ¿Y por qué retrocede? Porque no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque hay una piedra que no la deja pasar. ¿Y esa piedra cómo se llama? Aspereza. No puede pasar. Entonces hace fuerza y retrocede. Entonces el GPS me dice, estoy retrocediendo. Y la cordillera se está levantando. ¿Por qué está retrocediendo? Porque hay una aspereza que no quiere que la placa avance. Cuando estas fuerzas, estas flechas que son fuerzas, vencen la resistencia de la aspereza, entonces el continente salta, produce el terremoto y produce el tsunami.
Entonces, si yo pongo estaciones geodésicas a lo largo de toda la costa, puedo saber en qué partes el continente está avanzando hacia el mar, que sería lo normal, y en qué partes el continente está retrocediendo. Si está retrocediendo, hay una aspereza y hay un sismo. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Me han entendido eso? Perfecto. Entonces, ponemos GPS desde Lima hasta Chile para ver qué está pasando. Pero antes, ya hemos puesto GPS, ¿sabes? Pero antes, uno se pregunta, ¿y desde Lima hasta Chile, qué sabemos? Ah, bueno, sabemos de que en 1746 hubo un sismo de magnitud 8 probablemente frente a Lima. Sabemos que en el sur del Perú, en 1868, hubo otro gran sismo. Sabemos que en el norte de Chile hay un gran sismo de 1877, sismos que probablemente tuvieron magnitud 9, ¿no? Luego, ¿qué sabemos? De que en Lima ocurrió el terremoto del 74, el del 40, el del 66, que ustedes pueden darse cuenta que son pequeños, no es el gran terremoto. También vemos que en Ica hay 2 terremotos, en el 42 y 1913, y luego no hay nada. Siglo XXI, ¿qué tenemos en el siglo XXI? ¿No? Siglo XXI, ya los terremotos son a colores, ¿ya ven? Terremoto de Pisco, terremoto de Arequipa del 2001. Pero dense en cuenta ustedes, ¿ah? Dense en cuenta ustedes, el terremoto de 1868 es todo esto, igual que en Sumatra, es todo esto. Y el terremoto de 2001 solamente ha roto las 2 terceras partes, ¿no? Falta esto, ¿no? Y aquí falta todo esto de aquí, falta todo esto de aquí. Entonces, ya hemos colocado nuestros GPS, hemos analizado información y todo eso. Y el resultado de los GPS lo hemos puesto en este mapa con unas flechas de color negro. La flecha de color negro se apunta hacia el mar. Le repito, fantástico, normal, no pasa nada. Pero si la flecha de color negro, el GPS me dice estoy retrocediendo, crítico. Entonces veamos qué aparece. Flechas de color negro. Todo está retrocediendo. ¿Por qué está retrocediendo? Porque hay una aspereza, ¿no? Entonces vemos, darse en cuenta el tamaño de las flechas, obviamente. Esta flecha tan grande no se parece a esta flecha que está aquí, que es adentro del continente, que se mueve poquito con relación a la zona de costa. Entonces, ¿dónde está la aspereza? Acuérdense, el tamaño de la aspereza nos dice el tamaño del sismo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde están las asperezas? Ahí está. Frente a Lima y Chancay, aquí el más grande está en Chancay, este es el sur. Frente a Chala, entre Nazca y Arequipa, ahí está el otro. Moquegua y Tacna, que ya lo hemos visto, y todo Chile. En Chile siempre hay terremotos. Una cosa sensata, miren, la señora ha dicho, en Chile siempre hay terremotos. En Chile, en los últimos 60 años, han ocurrido 12 terremotos. ¿Y qué han aprendido los chilenos con esos 12 terremotos? A construir mejor sus casas. ¿Qué han aprendido los chilenos? A que la población se comporte cada vez mejor. ¿Qué le falta a Chancay para que aprenda a construir y comportarse mejor? Terremotos. No aprende. Entonces, esta aspereza que es tan grande nos dice que este terremoto probablemente también sea muy grande. Probablemente sobrepase el valor de 9. ¿Por qué? El terremoto de Chile del año 60, mayo del 60, tuvo magnitud 9.5. Ya no rompió 500 kilómetros, rompió 1000 kilómetros. Cuando esas placas chocan y una se salta sobre la otra, la zona costera se hundió y el fondo oceánico se levantó, ¿ya? El orden de 4 o 5 metros de altura. Entonces, este probablemente sea un gran terremoto.
que va a afectar todo el norte de Chile, toda Arequipa, Puno, Cusco, todo Bolivia y todo el norte de Argentina. Todo eso va a afectar. Pero como nosotros estamos acá, esto no nos importa. Aquí nos interesa. ¿No es cierto? Bien, entonces ya conozco aquí mis dos asperezas. ¿Qué va a ser de esta zona? La placa se mueve 60 milímetros por año, o el continente está retrocediendo 60 milímetros por año. Han pasado 270 años que no ocurre un sismo grande. Entonces nosotros, gracias a la física, a la matemática, podemos decir, a ver, este terremoto produce, genérate, y se mueven las placas. Y generamos un sismo, un registro del sismo, ¿no? Un electrocardiograma de este sismo, ¿no? Y esa señal la hemos puesto aquí, con rayitas azul y con rayitas rojo. Eso es lo que resulta de la aspereza de Lima, de estas dos asperezas. Entonces resulta la rayita azul y la rayita roja. A los amigos de Chile que han tenido el terremoto en el 2010, les hemos dicho, oye, mira, tu aspereza se parece mucho a la de Lima. Pásame el registro de tu terremoto. Nos ha pasado el registro y lo hemos pintado aquí de color verde. Si ustedes se dan cuenta, son casi idénticas. Eso nos dice a nosotros de que si esta aspereza genera un sismo, va a tener la misma magnitud que el sismo de Chile en 2010, 8.8. Y algunos investigadores dicen que puede llegar a 9. O sea que el terremoto, esa aspereza que tenemos aquí, probablemente sea un gran terremoto. Para el caso de Lima, es muy grande. ¿Ya? Pero, como yo no sé, y esto se lo estuve comentando al señor alcalde, dada que la aspereza es tan grande, nosotros no sabemos, por ejemplo, dónde va a empezar, ¿no? Lo más probable, según lo que yo le comentaba al señor alcalde, lo más probable es que empiece frente a Chancay, y también se lo dije a ustedes al comienzo. Pero, como no sabemos, hemos puesto aquí estrellitas para saber, por ejemplo, ¿qué pasa con Lima metropolitana? No hemos llegado a Chancay, con Lima metropolitana. ¿Qué pasa con Lima si el terremoto empieza aquí abajo, frente a Lima, un poco al norte de Lima, frente a Chancay como está aquí? ¿Qué pasaría con Lima metropolitana? ¿No? Entonces hemos hecho todos esos ensayos, ¿no? Pero aquí tengo que recalcarles una cosa importante. Si ustedes construyen su casa sobre una zona rocosa y su casa es de concreto, su casa no le va a pasar nada, porque las ondas en la roca se atenúan, baja su intensidad. Pero si ustedes construyen su casa en suelos blandos, en sedimentos, en arenas, las ondas se van a amplificar y su casa se va a sacudir con más fuerza. Entonces es importante conocer los suelos sobre el cual están las ciudades. Eso es muy importante. En el caso de Lima se han estudiado los suelos de Lima. Como ya sé dónde va a ocurrir el terremoto, entonces quiero saber cómo se van a mover los suelos de Lima metropolitana. Y hemos hecho todos esos ensayos que le he dicho, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre abajo? El sismo empieza abajo, empieza arriba, o empieza frente a Lima. Todos esos escenarios hemos hecho.